Cuando llegas a tu casa, después de un largo día de trabajo, y lo único que quieres es relajarte, estar tranquilo y ver algo en tu celular. Pero cuando empiezas a ver reels, videos, y te aburres, llega una idea y dices, mi youtuber favorito debió haber subido un video. Vamos a revisar. Y te das cuenta que no ha subido un video en varios meses. Buenos días, buenas tardes, noches, mi gente linda, ¿cómo están? Qué lindo volver. No estaba muerto, solo andaba de parranda, aunque la verdad si hubiera querido andar de parranda. En fin, muchas cosas han pasado, trabajo, estudios, bueno, cosas que ya se los iré contando creo poco a poco. Hay muchos videos que tengo todavía que editar y muchos por grabar, pero hoy quiero irme directamente, sin gastar más de su tiempo, a hablar algo sobre los impuestos. Y Polonia no está exento de pagar impuestos. Si tú realizas una actividad económica aquí en Polonia, tienes un trabajo, pues tienes que declarar estos impuestos. Y estos impuestos vienen llamados desde algo que aquí en Polonia se denomina PIT, que es literalmente viene de las palabras del inglés Personal Income Taxes. Entonces, si tú realizas una actividad económica nuevamente, tú vas a recibir lo que se denomina un PIT 11. ¿Y por qué tiene un número? Pues hay varias clasificaciones de PIT. Por ejemplo, si tú realizas inversiones, por ejemplo, como pueden ver en mi video, que realizar inversiones aquí en Polonia, cuando tú ya recibes ese capital, bueno, tú recuperas ese capital y tienes esa ganancia sobre ese capital, pues vas a tener que declararlo. Y ese tiene un formulario. O sea, cada número representa un formulario diferente. Este PIT 11 es, digamos así, de los más famosos aquí en Polonia, ya que si tú tienes un trabajo, un umowa o pracę, que es el nombre de un contrato el más famoso aquí en Polonia, legalmente obviamente, pues tu empleador te va a entregar este PIT 11. Y en este PIT 11 tú lo que encuentras es la información de la declaración que tu empleador la hace al gobierno. A breves rasgos, ¿qué puedo decir que contiene este PIT 11? Lo que contiene son cuánto ganaste. Ahí vienen incluidos tus ingresos, tu sueldo mensual y cuánto es tu sueldo que recibes al año como tal. También el impuesto sobre la renta, que es cuánto te retuvieron o la anticipación del que se paga de tu empleador. Cuánto pagaste por el SUS, que el SUS aquí en Polonia es el seguro social. Y el NFZ, que es el seguro de salud. Así como te lo pueden incluir diferentes datos necesarios para que tú lo que puedas completar para tu declaración anual, ya que este PIT 11 es más informativo, ya que por ejemplo, tu empleador muchas veces quizás no sabe que estás casado, quizás no sabe que tengas hijos, entonces tú eso después lo tienes que declarar para ver si es que el gobierno como tal, tú has pagado más de lo que debías en el impuesto y el gobierno te lo pueda devolver. Normalmente devuelven, la verdad es que depende mucho, como digo, van a haber varios casos que ya lo voy a explicar, pero este PID 11 es informativo, es de tu empleador. Ahora, ¿cuándo te entregan este PID 11? Siempre te lo van a entregar desde el mes de febrero hasta máximo la primera semana de marzo de cada año. Es obligatorio, es obligatorio. Si tu empleador no te está entregando tu PIT 11, quiere decir que algo raro pasa. Puede ser que te hayan dicho que estás bajo un contrato, pero ellos no están declarando en sí tu estancia en la empresa. Por lo que esto puede llegar a que en verdad tengas un contrato que no sea regulado bajo la ley. Así que tienes que tener mucho cuidado. Todo empleador, definitivamente, todo empleador está obligado a entregar este PIT 11, porque lo que hace tu empresa o donde tú estás trabajando es subir esta información a las plataformas gubernamentales de aquí de Polonia. Así que es totalmente obligatorio. ¿Cómo te lo entregan? Todo depende. Por ejemplo, a mí me lo entregan físico, ¿sí? A mí me entregan todo en físico, donde tiene tu información, dónde vives, tus nombres, tu PESEL, que es el número de identificación polaco, para lo cual es muy importante que vean estos videos de cómo obtener el PESEL y cómo declarar dónde tú estás viviendo aquí en Polonia. Eso es muy importante porque esa información depende de dónde tienes que enviar o ir a dejar el PIT 37, que ya les voy a explicar, para ahí en la oficina si quieres dejarlo personal. O sea, todo depende en verdad dónde, en qué sector estás viviendo. En ciudades grandes como es Varsovia y creo que Cracovia y las otras que son más grandes,
tienen distritos. Entonces es importante que tú, en verdad, declares dónde estás viviendo y obtengas tu número PESEL. Para trabajar, sin duda que te van a pedir tu número PESEL. Así que les recomiendo esos videos. Volviendo a esto, nuevamente, te lo pueden entregar en físico, te lo mandan por correo. Algunas instituciones también, como mi empresa, el instituto donde yo trabajo, tenemos una plataforma interna y tú entras y te lo puedes descargar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú te cambiaste de domicilio y quizás te lo envían a tu dirección domiciliaria? Pues bueno, ya te cambiaste, puedes ir a tu empresa y tienes que decir que nunca te llegó, que quizás tú te cambiaste de casa, así que por favor te den una copia. Ellos están siempre obligados a entregarte una copia del PIT 11. Ahora, por ejemplo, como lo mencionaba, si es que no te entregan tu PIT 11, puede ser porque tu contrato de trabajo está no legalizado de forma regular como tal. Así que tú puedes acercarte a denunciar que tu empleador no te quiere entregar tu PIT 11 o que simplemente no lo hicieron a tu agencia tributaria, que es denominada Urząd Skarbowy. Por ejemplo, yo vivo en un sector de Varsovia, entonces tengo que ir a mi Urząd Skarbowy de mi distrito. Eh, si tú vives en otro distrito, pues te acercas a esta agencia tributaria y, pues bueno, si hablas polaco, o puedes ir con un abogado también, sí, o un contador, que quizás, o una persona que te pueda ayudar hablando polaco, para que denuncies esta no emisión de lo que es el PIT 11 como tal. Puntos a destacar: si es que tú trabajaste un mes en el año, bajo un contrato obviamente legal, pues te entregan el PIT 11 el siguiente año por ese mes de trabajo. Así tú hayas trabajado un mes, 2 meses, 3 meses, te entregan tu PIT 11. Y si tienes más de un trabajo, por ejemplo, el año pasado, el 2024-25, el año fiscal 24-25, yo tuve 2 trabajos. Así que a mí me entregaron 2 PIT 11. Y esos los tienes que declarar en conjunto para hacer tu PIT 37. Así que tú recibes los PIT 11 de los trabajos que tú tengas, nuevamente de forma legal como tal. ¿Todas las personas que realizan trabajos como tal reciben un PIT 11? Sí, nuevamente, si tú tienes un trabajo, lo recibes. Pero aquí hay que tomar en consideración algo en la ley polaca. Las personas menores de 26 años, ellos no declaran impuestos como tal. Se les entrega un PIT 11, sí, pero ellos reciben el total de su salario bruto, su salario neto, perdón. Ellos no tienen deducción de los impuestos porque si eres menor de 26 años, pues no recibes. O si es que, por ejemplo, eres menor de 26 años, pero tú ganas al año aproximadamente un máximo de 85.528 zlotys, no declaras impuesto. Si tienes 25, 24 años y tú ganas al año más de estos 85.528, pues ya declararías impuesto. Por ejemplo, si tú trabajas todo el año y hasta el mes de septiembre, por ejemplo, tú ganas esos 85.528. Para el mes de octubre, por ejemplo, tú ya sobrepasas ese límite. Así que tú tendrías que declarar, o bueno, o se te va a descontar el mes de octubre, noviembre y diciembre como tal. Es complicado de que alguien menor de 26 años tenga sueldos tan altos para ganar más de esos 85.000, pero puede pasar. Todo en la vida es posible, así que sí, si tienes menor de 26 años, pues tú no declaras impuestos, o si tu salario anual es menor a 85.528. Ahora, ¿hasta cuándo tienes que presentar este PIT 37? Tú lo tienes que declarar hasta finales de abril, como el mes de abril máximo. Si tú no lo haces, pues te atienes a consecuencias de multas como tal. Es como en cualquier país. Si tú no declaras, pues te hacen una multa para el próximo año cuando declares. O bueno, no sé exactamente cómo es lo de la multa, pero sin duda tienes que hacerlo. Y es un proceso sumamente fácil que ya lo vamos a ver. Este PIT 37 es tu declaración personal a partir del PIT 11 como tal. Vamos a seguir a la siguiente parte que les quiero enseñar, que es muy fácil poder declarar tu PIT 37. Obviamente tú lo puedes hacer también con un abogado, con un contador, perdón, que no te va a cobrar más de unos 40 hasta 80, máximo unos 100 zlotys por hacer tu proceso como tal. Un contador se denomina księgowy aquí en Polonia, así que puedes buscarlo. Muchos hablan inglés, hasta español. Puedes encontrar algunos que puedan hablar español y te lo puedan ayudar. Pero como lo digo, y ya lo vamos a ver, es un proceso sumamente fácil.
¿Cómo empieza este proceso? El proceso lo puedes hacer directamente. Hay varias aplicaciones como el EPIT, pero son privadas que al final tienes que hacer como que un darles una pequeña colaboración, por decirlo así. Pero hay una forma de hacerlo totalmente gratis, que es exactamente desde la página del gobierno polaco. Te les dejaré el link directo en la descripción del video para que puedan ir allá y hacer su declaración directamente. Una vez que están en la página, ustedes seleccionan la parte de declaración de impuestos. ¿Dónde lo realizan? Pues ustedes tienen ahí una que dice Twój e-PIT, que es tu que es el electrónico de tu PIT, que lo vas a hacer, que es tu declaración como tal. Una vez que das ahí, te mueve a una pestaña donde tú tienes que hacer un login. Aquí es algo muy fácil. Hay dos opciones de hacerlo, que es a través de tu banco. Sí, tú, obviamente, pues si estás trabajando y recibiendo un sueldo, necesitas una cuenta bancaria en Polonia. Y aquí hay un sistema que es muy fácil, que te logueas a través de tu cuenta de banco. Sigues los pasos y tranquilamente ingresas. O la otra también es a través de tu información de impuesto como tal. Es decir, si tú pones seleccionar en la segunda opción, te van a pedir como que que ingreses tus datos de tu PIT 11 que tu empleador subió al sistema polaco. O sea, ellos ya tienen esa información como tal y es la que ellos colectan y te van a ayudar para hacer mucho más fácil tu información. Entonces, tú en esta información lo que pones es, obviamente, que vas a hacerlo por PESEL, porque NIP es, si tú tienes una empresa, es como tu RUC en Ecuador. Cuando tienes una empresa, no sé en otros países, pero cuando creas una empresa, tú tienes un número como de cédula, pero de tu empresa. Aquí se denomina NIP. Entonces vas a hacerlo con tu PESEL, que es tu número de identificación, y te van a pedir ahí datos como, por ejemplo, que pongas la información de lo que es del año 2024 y del año 2025. ¿Dónde puedes observarlo? Aquí tienes una como pestañita de incógnita y directamente te van a decir, por ejemplo, que vayas a tu PIT y veas exactamente el número de tu declaración y veas ese numerito, la cantidad que ellos te pongan. Tú la pones aquí en este recuadro y pones siguiente, tanto el 2024 como 2025 en el caso de que hayas tenido una declaración del año pasado. Si es tu primera vez, pues vas a poner 0, porque ellos van a saber que va a ser tu primera declaración de este año. Y 2025 pondrías ya lo que te dan en información en tu PIT. Al poner siguiente, por ejemplo, a mí me preguntan mi declaración del PIT del año pasado, de la declaración del año fiscal anterior, que es del 2024. De igual forma, en la pestaña con la incógnita, te van a dar la opción de que veas exactamente. Vayas a tu PIT, ves el número de casilla y pones el valor que te lo pusieron ahí. Con ello, pones login. Una vez que tú ya entras a tu perfil como tal dentro de lo que es la página de impuestos, puedes cambiar el idioma. Tienes en polaco y también tienes en inglés. Aquí lo que vas a poner es Twój PIT. A lo que tú cliqueas en Twój PIT, EPIT, ellos ya tienen tu información y lo que vas a ver directamente es cómo queda un ejemplo del tu PIT 37, que es la declaración como tal del año que estás en curso. Para verificar tus datos, simplemente vas a tener que ver tu dirección domiciliaria, que es como la que te digo que depende de tu distrito a la cual vas a enviar la información, y la cuenta de banco, si es que tú ya declaraste en años pasados, pues tu cuenta, la que te van a devolver dinero, si es que tienes que te devuelvan dinero, pues lo tienes aquí como tal. Puedes cambiarla o puedes, bueno, obviamente, si es la primera vez, te van a pedir que llenes con una cuenta bancaria polaca. Eso sí, cuando tú ya estás viendo lo que es tu PIT 37, la información que tiene, vas a ver claramente que está puesto ya los datos de tu PIT 11, que lo puedes verificar. Ahí verificas, por ejemplo, el salario como tal anual, que es el que vas a revisar, los descuentos que se están haciendo, el impuesto y toda tu información. La cuenta de banco, nombres, dirección y la cuenta de la oficina de impuesto a la que se va a enviar. Te dan ahí, por ejemplo, cuánto has pagado de más, que sería la devolución que te van a dar. Eso ya dependería. Y como digo, aquí tienes la opción de enviar ya este PIT 37 como tal. Y al final, pues, te dan el mensaje de felicidades, tu PIT 37 ha sido enviado. Desde aquí mismo, desde la página del gobierno, tú puedes descargar el documento e irlo a dejar a tu oficina de distrito de Urjon Skarbove. ¿Por qué te recomiendo que lo vayas a dejar? Porque, bueno, a la vieja escuela prefiero tener un documento físico con el sellito de recibido. Imprimes 2 copias, vas y lo dejas en físico. No importa si ya lo entregas 2 veces, porque esto se envía electrónicamente a las oficinas ya de tu distrito para la declaración.
lo cual está hecho, o sea, ya no tienes que hacer nada más. Pero como digo, recomendación, imprímelo, ve y déjalo, te sellan y listo. No te demoras ni 3 minutos ni 5 minutos porque simplemente das el papel en la información y listo. Dices, ellos ven que es el PIT, te sellan y ya. ¿Qué recomendación puedo dar para una deducción de impuestos? ¿Por qué? Porque puedes deducir los impuestos, por ejemplo. También internet, sé que puedes deducirlo si tú pagas de internet y otros servicios. Yo, por ejemplo, como soy una persona ya soltera, fiscalmente hablando, ¿no? Tengo una relación actualmente, pero fiscalmente estoy soltero. Entonces, yo no tengo que declarar esas cosas porque, a ver, si quieren en verdad declarar y raspar por ahí algo, sí les recomiendo que vayan y hablen con un contador. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una deducción de impuestos, el gobierno puede llegar a pedirles documentos que respalden esa devolución que ustedes están solicitando. Así que sí es importante que hagan esto muy bien si es que quieren hacer una deducción de impuestos para que el gobierno les devuelva una parte. Como digo, depende de cada uno, pero esta es la forma, digamos, más fácil. En verdad, la información ya está ahí, simplemente casi es de ponerlo siguiente, 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 y estás haciendo tu declaración, que es algo sumamente fácil, que nuevamente tienes hasta el mes de abril. Espero haber sido lo más claro posible en este tiempo corto para no meterles tanta información. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, déjenlo en los comentarios. Les estaré respondiendo lo más pronto posible porque, como digo, esto es hasta el mes de abril. Estamos ya prácticamente en marzo. Ya obviamente todas las empresas ya debieron haber entregado sus PIT hasta el día de hoy, que estoy grabando este video, que es 27 de marzo. Así que háganlo. Y felicidades, ya saben, declaración de impuestos en Polonia, más o menos cómo funciona. Nuevamente, muchas gracias por el video. Disculpas nuevamente por haber desaparecido tanto tiempo, pero sigo vivo. Seguiremos haciendo videos. Espero seguir haciendo videos ya más manejando un poco el tiempo de todas las actividades que tengo, que se las iré contando. Pero bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente. Adiós.